ceviche de cachepa, ahí en Santa Rosa, Montefú. Muchas gracias, mi estimado colega Balcázar, amigos del Perú, amigos del mundo entero, nuevamente con todos ustedes, privilegiados esta semana, este sábado, con profesionales, sobre todo con hijos de Dios, hijos de Cristo. Nos consta a nosotros, no por ayer, sino por años, conocer a la persona siguiente, la doctora, médico ella, Luisa Aurora Chandubí Mendoza. La conocemos de su trabajo, de su familia, etc. Bienvenida, doctora Chandubí, al programa. Primera vez por acá. Sí, es un gusto para mí. Realmente no pensaba compartir esta mañana con ustedes, pero el Señor lo ha querido. Es un gran regalo, es un gran regalo. Muchas gracias. Para, no solamente para nosotros, sino para toda la audiencia. Y también en YouTube, más tarde ya Víctor hace el esfuerzo. Saca fuerzas, Víctor, no sé, 24 horas tenés esta institución comunicacional. Es un esfuerzo demasiado. Que Dios lo ha de bendecir. Bien, ¿qué le ha parecido la participación de Moisés Castillo, nuestro pastor? Realmente cuando nosotros apreciamos algo interesante, algo que va a reforzar nuestro conocimiento para beneficio de nuestra persona, parece que el tiempo se hace corto, ¿no? Entonces para mí la entrevista fue bastante amena, interesante y que va a beneficiar, como digo, a nuestra mente y a nuestra salud. Sí. ¿Qué rescatamos de esa entrevista? Pues hemos tocado el tema psicológico, el tema del estrés, el tema de la salud, la Biblia, inclusive le tocó el número 7, pidió él mismo el 7. Usted va a pedir más adelante, sí. Usted va a pedir más adelante su número también. Bien. Lo que más resaltó es el paralelismo que existe entre la vida o la salud emocional y la salud física. O sea, ellos no pueden ir desligados, por cuanto están tan relacionados que uno sin el otro no puede ser. Y cuando se afecta uno, el otro también se afecta. Por eso llamamos salud al equilibrio que pudiese haber de esta salud, tanto física como mental. Bien, doctora Chandubí, el rol del Centro Médico Siloé, quisiéramos conocer su experiencia, sus casos, los años en Chiclayo. Bien, bueno, yo nací en pleno centro de Chiclayo, ¿no? Aquí en la calle San José, en la cuadra 9. Gracias a Dios tuve unos padres cristianos y realmente para mí ha sido esta carrera, esta profesión, no fue algo que yo quise de mi emoción o algo así, sino que todo fue dado por orden del Señor. Yo tenía una alternativa de poder ir a otra universidad estudiando otra carrera y era en el extranjero, pero Dios hizo de tal manera que pudiese accesar a la carrera de médico. Entonces el Centro Médico Siloé viene ya 14 años de vida aquí en pleno centro y como profesional tengo 25 años. Un cuarto de siglo ya. Sí, así es. Mi meta principal es alcanzar a las personas, tal vez un poquito de lo que ya la medicina está dejando de ser, en el aspecto de que se ha comercializado demasiado la medicina, ¿no? Nosotros podemos ver actualmente que las operaciones o las intervenciones quirúrgicas se han convertido ya en algo de comercio. La industria de los medicamentos también es algo que nos llama la atención por cuanto habiendo medicamentos que son mucho más cómodos para el paciente y nosotros como médicos lo sabemos, muchas veces estamos recetando algo que va en desmedro de la economía del paciente. Entonces nosotros tratamos en ese aspecto de suplir lo que ya está siendo quitado, ¿no? Esa es la misión del Centro Médico Siloé. ¿Las especialidades que domina el centro? Bueno, yo tengo la especialidad de cirugía. Hice un stage en medicina interna, que también estamos ahí elaborando. Hay psicología, tenemos laboratorio y, por no decir la pediatría que le ejerce el doctor Huanca, con él tenemos también bastante conexión. Esas serían
también obstetricia. ¿Alguna experiencia laboral. internacional? Porque hemos visto bastantes diplomas ahí en el estudio. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de ir a otros países para capacitarme y gracias a Dios lo he hecho pensando que nuestros hermanos también lo necesitan, ¿no? Nuestros hermanos peruanos, porque hace falta mucha conciencia. Hemos perdido la base del juramento hipocrático, que es servir. Es el Algunos servicio de Dios. casos complicados que haya tenido durante esos 25 años que recuerde, difíciles, pero que con la mano de Dios, su experiencia, ha salido usted adelante. Mire, la experiencia más difícil que se presentó en mi vida de profesional es cuando hubo la epidemia del cólera. Nos sentíamos tan, bueno, al menos en mi persona, sentía tanta, ¿cómo puedo decir?, incapacidad de poder ayudar, de poder asistir a tanta gente que por un descuido, o digamos así, de higiene, se comenzaron a contaminar aún las clases sociales altas que caían en este estado de postración, ¿no? Entonces nosotros como médicos no podíamos suplir la atención para todos estos casos. El Centro Médico Siloé, campaña de proyección a la comunidad, Bueno, llega... sí, hemos trabajado en el año 2003 con la asistencia de la Iglesia Adventista, que es la ADRA Perú. Entonces con ellos ya hicimos en Chiclayo, en diferentes ciudades, de diferentes distritos, que nos solicitaron una atención para 6.300 pacientes, beneficiados todos aquellos que no tenían capacidad económica. Entonces la iglesia siempre está asistiendo también con campañas en diferentes distritos, comunidades, por los jóvenes que se... Me imagino que también ha ido al campo, como se También dice. en el campo se dan generalmente correcto. estas asistencias, ¿no? Batán Grande, Ferreñafe, tenemos también La Cría, por todos esos lugares hemos ido, acá al norte, Morrope, Lambayeque, estamos siempre yendo para allá. Amiga Donde María, más o necesita. Aurora. Luis, Aurora, tiene un vals, ¿verdad? Aurora, ¿por qué dice? Aurora, ¿por qué me vas a Aurora abandonar? más entregada al abandono. Me entrega el abandono. Tomando parte también en los 10 días de oración, aparte de los que uno ora, desde luego, sí, pero acá son 10 de oración y de ayuno. Mire, estos 10 días de oración son 10 horas de ayuno, están dirigidos sobre todo para que las personas encuentren solaz en medio de su vida tan agitada que tenemos hoy en día. Realmente el día, la mayoría de personas dice dura poco. No es eso, sino que como estamos tan llenos de actividades, entonces ya se nos hace el día más corto y eso genera un estrés. Pero nosotros encontramos en el bálsamo de la oración esa paz, esa tranquilidad que Dios quiere que tengamos. Sí, Doctora gracias, Chanduvir, ¿cómo las coincidencias? Diga, acá 10 puntos políticos, Así pero es. bíblicamente tratados, y acá 10 días de oración en cuanto al alma, al espíritu, a la vida sana. Yo voy a agarrar el 7, por ejemplo, oramos por más dominio propio. Dominio Interesante, ¿verdad? Claro. No dejarse dominar por los dimes y diretes, por los malos momentos, sino uno mismo. Leí no sé en qué libro, pero muy hermoso, en que no es fuerte el que dice, conmigo no, conmigo nadie se mete porque por aquí. Ese es débil, más bien el que cae, el tolerante, el tranquilo, está dominando, es más fuerte. Y esto creo que viene al caso. Claro. El 7º día de oración, Ajá. oramos por más dominio propio. A ver si usted lo amplía un poquito Bien. y después pasamos al político. Ya. El dominio propio no viene a ser otra cosa que lo más difícil para el ser humano. Ujú. ¿Por qué? Porque podemos dominar muchas veces a otras personas. Con la mirada, ¿no va? Sí, con una mirada, con un gesto, podemos mirar. Dice, mi mamá me miró y ya yo me quedé quieta, ¿no? Pero dentro, por ejemplo, decía un niño, te voy a castigar. Su mamá lo castigaba, lo ponía ahí parado frente a la pared, de espaldas. Y el niño decía, pero yo, decía él, cuando a mí me castigaban de esa forma, pero yo estaba sentado, en mi mente estaba sentado. Entonces,
Con esto quiero decir que el ser humano, para dominarse a sí mismo, tiene que trabajar mucho en todas las esferas de su vida, en todas, ¿no? Tanto en su comunicación con el resto como para sí mismo conocerse. No podemos dominar lo que no conocemos. Entonces nosotros, para poder tener dominio de nosotros mismos, tenemos que conocernos. ¿Dónde están nuestras fallas? Que Que nos muchas falta, veces que no nos queremos falta, reconocer. que más ¿no? que nos falta. Sí. Siempre estamos disculpando. Yo soy así porque tal cosa me pasó. Yo soy así porque tal otra me sucedió. Pero el ser humano tenemos que sentarnos, tener un momento de paz para poder reconocer lo que está dentro de nosotros y tener dominio de sí mismo. Interesante su Ese dominio, respuesta, su participación, doctora Aurora. Dígame más bien el número ahora sobre el gobernante que el Perú necesita, sí. Bien. del 1 al 10. Tendríamos que ser el 3. El 3. Usted tiene la También palabra. es un número, a ver, Bueno, vamos a ver. ¿a dónde nos lleva? Dice que respete a sus adversarios y predique con el ejemplo. Qué precioso. Esto se tiene bastante relación con el anterior, que era el 7, ¿no? Hablábamos que tenga una vida personal y Sí. familia ejemplar. Entonces, los candidatos hoy en día carecen de muchas cosas, pero yo no les atribuyo a ellos tal vez una culpa, sino que la base principal está en la palabra de Dios. Entonces yo no puedo respetar algo que no conozco. Es como usted, ¿no, doctor? Usted es un hombre de leyes y sabe que si la persona no conoce la ley de Dios, en este caso, va a ser difícil que la respete, porque no sabe las consecuencias. Entonces nosotros, para poder tener este tipo de candidato con respeto a sus adversarios y predicar con el ejemplo, ya vemos que se ha pregonado acerca del respeto que deben tenerse entre candidatos, pero no se da, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ejemplo nos están dando a nosotros? Estamos entrando en una batalla de dime que te diré, ¿no? Entonces, sacando muchas veces incluso calumnias, cuando la solución está en conversar. Mira, si tal persona ha cometido tal delito y se arrepintió y ya fue castigado, preferible dejar a ver qué es lo que va a suceder después. O sea, ese se llama perdón. Y lo que no practicamos nosotros. Y a propósito del perdón, por ahí también se ha leído algo. Bueno, por ahora somos directores de LEA y hay que leer. El beneficio del perdón a propósito. Los beneficios del perdón, mire, el no perdonar, lo leí esto en algún lugar, es como tomar veneno y querer que la otra persona se muera. ¿Me entiende? El no perdonar El no es perdonar. como tomar veneno, tomar veneno y Para pensar que la otra persona va a morir. Cuando el no perdonar nos uno se conlleva un perjudica. daño a nosotros mismos, porque el perdón no significa, como tenemos un dicho, te perdono pero no te olvido, o sea, no olvido lo que me has hecho. El perdón significa olvido total. El Señor dice que nos perdona y nuestras faltas, nuestros pecados los echa a lo profundo de la mar. ¿Quién va a ir a buscarlos ahí? ¿O quién se va a recordar de eso? Entonces nosotros, el ser humano, tenemos que buscar ser o llevar el ejemplo del Señor mismo, porque habla en la Biblia de que un hombre perdonó a digamos así, su obrero, le perdonó a un hombre que le debía, le perdonó una deuda pequeña. Y cuando él se fue ante su Señor, que era mucho más que él, el Señor le perdonó la deuda mayor, y él regresó y a su prójimo que le estaba debiendo poquito, hasta lo metió en la cárcel. Entonces, ¿cómo queremos a veces que Dios nos perdone algo grande que hacemos? Cometemos tantas cosas y nosotros somos incapaces de perdonar al que nos hace pequeñeces, ¿no? Víctor, por favor, escucha bien eso, porque te tengo una deuda pequeña y tienes que perdonarme. Sí, porque Dios nos perdonó tantas cosas más. Vayamos a Tito y a Pedro sobre el punto.
que le tocó a usted. Ya. Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Le pasamos la voz al señor Pedro Pablo, Kuczynski, a Toledo, a Alan, en fin. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Aunque sin usar, dice, su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Tito 3.2, Tito 3.2, 1 y Pedro 2.16. El 2 es el versículo y el 16 el capítulo, ¿verdad? Sí, así es. Ah, correcto. Ya. Entonces, ¿qué está diciéndonos allí, no? Acerca de perdonar, no hablar mal de su prójimo y todo esto que quisiéramos en los candidatos. Vuelvo a repetir, si yo no conozco algo del ejemplo que me dejó Cristo, va a ser bien difícil que lo practique. Entonces yo invitaría a los candidatos que se acerquen a la base principal, que es la palabra de Dios. Para que puedan triunfar, puedan llegar. Todo esto que le acabo de mencionar, esa parábola de ese hombre que debía poquito y no le fue perdonado, y el que debía mucho se le fue perdonado. Entonces nosotros vamos a meditar cuánto daño hacemos a veces con pensar mal de la persona y emitir un juicio en contra de esa persona, porque yo le voy a decir al doctor Elías que más daño nos hace a veces las palabras emitidas que un golpe. Sí. Porque las palabras, dice una escritora para nosotros, una profetisa, la hermana Elena de White, de que las palabras son como plumas echadas al viento. ¿Quién las puede detener? O como hojas. Mucha razón. ¿no? Como hojas secas, claro, que son dispersadas, ya no se puede claro. volver. Tengo un moretón, el Mira. moretón una semana pasa, ¿verdad? Pero mientras la palabra que me dejó aquella persona Así equivocada puede, si que no lo perdono, dañar puede tanto. llevarme toda la vida, Sí, acompañarme, se va, y mire, me hace lo que daño, está y me hace sucediendo. daño. Ahorita, digamos así, la difamación, las calumnias que están al día, a la orden del día, entonces eso se disemina por todo el mundo a través Bien, de comunicación. tanto a usted, mi estimada Aurorita Chantuví Mendoza, directora del Centro Médico Siloé, como también a Moisés, al pastor Moisés Castillo, profesional y pastor, en la casa de Lea y la casa especialmente de Destape, aquí en Leoncio Prado 261, serán aquí siempre bienvenidos por su personalidad y sobre todo por esa proyección, ese trabajo que contienen usted. Sus palabras finales. Bueno, esperando que Dios nos dé unos gobernantes que verdaderamente ayuden al pueblo, porque es lo que más necesitamos, especialmente en la difusión de cosas que van a beneficiar al ser humano. Tenemos que nuestra televisión, nuestra radio está plagada de cosas que no convienen para nosotros, para los niños sobre todo, para los jóvenes. Entonces ellos ven solamente violencia, ven engaño, en muchas cosas, crímenes, por ejemplo, esa es la violencia, y ellos son contaminados a través de la visión o de el oír, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que nuestras autoridades en el futuro, pedir a Dios para que ellos se preocupen de este medio de comunicación. Por ejemplo, ustedes veo programas que van a beneficiar. Constructivos, sí. positivos. Muy amable a ambos amigos, una nueva pausa nuevamente y vamos más adelante a conversar, a dialogar muy amigablemente con Max More Velázquez, del Coyote, el popular Coyote. También nos trae algo muy hermoso, Cristo es la verdad, algo así. La verdad es Cristo. O la verdad es Cristo, una columna que tiene aquí un comentario. Una breve pausa, amigos televidentes, y vamos nuevamente a continuar con Lea por el bien del pueblo.